Esto es Prisioneros de Zenda. Bueno, bienvenidos a Prisioneros de Zenda, el videopodcast que podéis seguir en directo a través de Twitch y que luego podéis ver en el canal de YouTube de Zenda o escuchar en cualquier plataforma de podcast que os guste, porque ahí vamos a estar también. Bienvenido, Daniel Fopiani. Muy buenas noches, Ana Vallabriga, ¿qué tal? Bueno, pues oye, que estamos estrenando diseño de la pantalla de espera, de la intro, la música. Hemos hecho un cambio profundo. La verdad que ha quedado que genial, ¿no? Yo creo que es mucho más caluroso, que incita a la conversación como si estuviésemos en una noche de verano, ¿no? Charlando tranquilamente. Eterna noche de verano que parece que realmente seguimos en noches de verano, Sí, tal y como va el es tiempo, cierto, por desgracia. es cierto. Bueno, pues en el diseño nos ha echado una mano Salvador Martínez, quien además de diseñador gráfico, es el diseñador de Cartagena Negra, que hace esos maravillosos carteles. Así que, bueno, vamos a empezar. Fopiani, ¿tú te dedicas en exclusiva a la literatura? No me dedico en Aparte de exclusiva comer, a la dormir. literatura. También soy militar, como muchos conocéis, pero yo creo que esta dualidad, ¿no? El compartir oficio, el literario, el mundo editorial, con otros muchos trabajos, yo creo que también nos abre las perspectivas, conocemos otras culturas, otras maneras de pensar, mi modo de entender, al menos desde mi experiencia, he desplegado en varias zonas de operaciones y todo eso luego me ha ayudado a escribir nuevas historias, a enriquecer mis textos. Yo creo que a fin de cuentas es algo positivo el compartir el oficio literario con otros. Sí, sobre todo en tu última novela está muy presente todas tus vivencias, ¿no? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Qué mejor que escribir de lo que uno sabe? Pues sí, esto siempre se dice, ¿no? Que hay muy poca gente que se dedica en exclusiva a la literatura, pero es que parece que un escritor se dedique en exclusiva a la literatura no parece quizá el camino más adecuado, ¿no? Para que surjan nuevas ideas y para estar en contacto con el mundo que le rodea. Bueno, pues el invitado que tenemos hoy en Prisioneros de Zenda es, además de escritor, es actor y también ha hecho sus pinitos en el mundo del guión. Tenemos a Carlos Bardem. Bienvenido, Carlos. Muy Hola, buenas. ¿qué Muy tal? ¿Cómo buenas, estáis? ¿qué tal? Muy bien, muy Pues bien. encantado de estar aquí con vosotros y me gusta mucho lo que veo, así que os felicito por el formato. Se te conoce sobre todo por tu trayectoria, yo creo, como actor en general. También es verdad que el cine y la tele la tiene todo el mundo y libros lee un poquito menos de gente, por lo menos en España. Pero creo que tu trayectoria como escritor comenzó hace años y que comenzaste a escribir y por eso te embarcaste en un proyecto como actor. Es decir, empezaste a ser actor porque tenías una idea para escribir un libro. Sí, se puede decir que sí. Yo casi al mismo tiempo, en el 96, aunque se estrenó luego en el 97 y la novela se publicó en el 97, yo publiqué un libro sobre el rodaje de una película de Perita Durango. Nos fuimos cabales de la iglesia, el protagonista era Javier, mi hermano, Rosy Pérez, yo hacía un papel. Rodamos en México, en la frontera de México con Estados Unidos. En aquella época éramos jóvenes y alocados y yo, conociendo el percal de la gente con la que iba, dije, aquí hay un libro. Y entonces yo en parte dije que sí a estar en esa película porque sabía que de ahí iba a salir una especie de ejercicio de periodismo gonzo, un libro de alguien empotrado en una filmación que prometía ser un loca como fue, una experiencia bastante loca, y sobre todo también un libro de viajes. Yo soy un apasionado de los viajes, pues de ese intercambio, ¿no? Como decía antes Daniel, esa ósmosis que produce en ti el viajar. Siempre intentando diferenciar un poco entre turista y viajero, ¿no? Yo creo que un turista es alguien que de alguna manera busca reproducir sus hábitos donde va. Encontrar cosas que le sean familiares. Y creo que un viajero es alguien que va completamente abierto a sorprenderse, a tratar de comprender y de experimentar cómo vive la gente de los sitios que visita, ¿no? De empaparse de su cultura, de su habla. Bueno, entonces sí, del rodaje de Perita Durango yo saqué un libro, que fue mi primer libro, que se llamaba Durango Perdido, y a partir de ahí, pues, empecé a conjugar estas dos pasiones, ¿no? Que yo siempre digo lo mismo, son dos caras
de la misma moneda, de la misma pasión, contar historias cuando actúo son las historias de otros, cuando escribo son mis historias, como bien os pasa a vosotros, bien sabéis. Claro que sí, claro que sí. Bueno, quería recordar a todos los que nos estéis oyendo, a todos los que nos estéis viendo, que podéis dejarnos vuestras preguntas en el chat y en los últimos minutos de la entrevista intentaremos hacerle esas preguntas a Carlos y las responderá con mucho gusto, seguro. Carlos y yo coincidimos hace bastante tiempo, hace ya algunos años, en un festival de género, Veterano Noir se llamaba, y allí fue donde descubrí que era un autor con un discurso que dejaba con la boca abierta a todo lo que estábamos allí presentes. Descubrí, empecé a leerle con esta novela que tenéis aquí y que no os podéis perder, Mongo Blanco, y recuerdo que incluso, no sé si llegué a escribirte, que en las primeras páginas hay una escena en la que a uno de los esclavos, el Mongo Blanco, vamos a conocer, uno de los esclavistas más conocidos, más afamados del siglo XIX, Pedro Blanco, si no me equivoco, Carlos. Pedro Blanco, un Exacto, malagueño del Marchal. exacto. Y recuerdo una de las escenas en la que a un esclavo le tiran un cubo de agua y este esclavo pues como que estalla en una nube de mariposas azules que se pierden en el cielo, ¿no? Yo automáticamente quedé enamorado de esa literatura y me consta que no soy el único porque he encontrado el siguiente comentario en Amazon, Carlos, que dice lo siguiente. Esto es un lector que te pone 5 estrellas. Vamos ya. Ahí está. Pero dice lo siguiente, pero como título dice, ¿tiene un negro que le escriba a Carlos Bardem? Y continúa. Es lo que me pregunté después de las primeras 30 páginas. ¿Es posible que Carlos escriba así de bien? Lo mejor de la obra es su estilo. Y es que podemos llevar al error de que sea uno de sus... Uy, ¿qué pasó? Tanto azúcar se ha quedado petrificado. Voy a ver si recupero a Fopiani. Parece que la conexión no va bien. Bueno, yo creo que lo que quería decir es que explicaras un poco, ¿no? Yo creo que también esa expectativa, ¿no?, que tenía la gente respecto a ti y cómo tú la rompiste de una manera tan brillante, porque es que además has ganado varios premios. Con Mongo Blanco ganaste premio Gijón y con este de ahora también. Sí, y mi primera novela fue mención especial del jurado del premio Nadal. Sí, yo creo, yo no escribo para impresionar a nadie. Yo escribo por una necesidad y escribo porque escribo los libros que me gustaría leer. Y yo creo que de alguna manera sí es verdad que pago un peaje como escritor, que es mi faceta de actor. O sea, es como parece ser que a mucha gente le resulta difícil pensar que pueda haber una persona que se desempeñe en dos oficios, que como digo, en el fondo son dos oficios que tienen que ver con la narrativa, con la narración de historias, y lo puedo hacer medianamente bien en los dos, ¿no? Entonces yo creo que es más un prejuicio de alguna gente que luego, pues, los que lo superan y se acercan a Mongo Blanco o al Asesino Inconformista o alguna, incluso en mis novelas anteriores, pues quedan, sí, algunos de ellos quedan descolocados y otros gratamente sorprendidos, ¿no? Pero como digo, yo creo que eso es más un prejuicio de quien no te conoce y déjame decirlo de otra manera, vivimos en un mundo donde todo se etiqueta. Aquí los tres somos escritores, ¿no? Entonces, sabemos que cuando entregamos un manuscrito, la primera labor del librero, la primera labor del editor es etiquetar. ¿Esta novela de qué es? ¿Cómo la voy a vender, no? Entonces, cuando resulta complicado de etiquetar, pues hay gente que se acerca con desconfianza o no se acerca, o hay gente que dice, este tío es actor, es imposible que escriba bien, o gente que dice, este tío es un Bardem y es un rojo detestable, es imposible que escriba bien, que también pasa. Y entonces, bueno, luego leen las novelas y se sorprenden, porque pues, yo creo que no escribo bastante bien. Y luego se sorprenden también, aparte de cuestiones estilísticas, se sorprenden en el caso de Mongo Blanco. Mongo Blanco es una novela históricamente muy bien documentada, porque yo como formación soy licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y mi especialidad es la historia de España, o sea que sé dónde buscar, sé cómo reunir información, y esa novela, con el pretexto de un personaje real, que fue este negro Pedro Blanco, es una gran reflexión sobre el mal. El mal en general, el mal absoluto,
los pequeños males cómplices coadyuvantes, esto que también explicaba Hannah Arendt de la banalidad del mal, y también de alguna manera es un fresco sobre nuestra historia. No hace tanto del mundo que retrata Pedro Blanco, ¿no? Así que sí, no sé, yo cuando alguien se sorprende y dice, oye, demonios, qué bien escribe este señor, pues me alegro y me parece que, bueno, es un buen descubrimiento. Bueno, he visto que habéis podido recuperar la pregunta a pesar de que se me haya ido todo al negro, ¿no? Yo me he aterrado un poco cuando me he quedado aquí solo. Digo, yo tengo carrete para mucho, pero bueno. El ordenador ha cogido, se ha apagado y sin dar explicación se ha vuelto a encender. Pero bueno, aquí estamos, son cosas de la era digital, no hay un poco no hay otra. de desajuste, ¿no?, entre el sonido y la imagen, creo, Fupiani, pero bueno, Sí. Sí. Bueno, los que escuchen el podcast lo van a escuchar estupendamente. Tú decías que cualquiera que se aproxime, aunque te diga estos rojos de los Bardem y tal, hombre, yo creo que las temáticas que tienes, o sea, aparte de escribir muy bien y el estilo y cuidarlo, porque tú lo dices, ¿no?, que tienes una vocación literaria, no de hacer novelas que sean fácilmente adaptables o cinematográficas, eso lo has dejado muy claro. Quiero decir, novelas cinematográficas que sean fácilmente adaptables al cine. Es que en un momento te escuché decir eso, ¿no?, que había películas que eran muy literarias y novelas que eran muy cinematográficas, y en que ninguno de los dos casos creías que era lo más adecuado, ¿no? Yo tengo la pretensión, y como es una pretensión, serán los demás los que juzguen si me quedo en pretencioso o lo consigo, de escribir literatura. Quiero decir con esto, yo escribo por una necesidad de expresar y de compartir una visión sobre el mundo y sobre el alma humana y sobre los quehaceres y maneras de vivir de las personas, ¿no? Esto hace que a mí sea... Mis novelas yo creo que son complicadas de encasillar en un único género. O sea, Mongo Blanco quizás es más evidentemente una novela histórica, pero al mismo tiempo yo creo que es una novela que está atravesada por grandes temas de la literatura, ¿no? Y hay mucha lucha de clases dentro de tus historias. Eso es un tema que yo creo que tienes muy presente tanto en tu vida como en tu literatura, ¿no? Bueno, chicos, es que la realidad nos atropella. Felicidades. Vamos a ver, hay una cosa, ¿vosotros os acordáis de aquel iluminado? O sea, cada sistema genera sus intelectuales orgánicos, que muchas veces más que intelectuales son propagandistas de un sistema o de una ideología que es la dominante en cada momento. ¿Vosotros os acordáis de aquel iluminado que se llamaba Francis Fukuyama? Este señor que decretó el fin de la historia en el año 92. Señor que escribió un libro que se llamaba El fin de la historia, cuya tesis era: alcanzado el mejor de los mundos posibles, que es las democracias y el neoliberalismo, ya no tiene sentido las ideologías y se acabó la lucha de clases. Disfrutemos todos del paraíso. Bueno, año 2022, creo que es más evidente que nunca que la lucha de clases está ahí y que conviene que todos recuperemos un sentido de clase. Porque hay una clase determinada que rige los destinos de nuestro mundo que sí tienen una conciencia de clase muy, muy fuerte, muy clara y defiende muy bien sus intereses. El gran truco del diablo fue siempre convencer a la Iglesia de que no existía, ¿no? Dice la Iglesia que el gran truco del diablo era convencernos de que no existía. El gran truco de la clase dominante y más afortunada y más rica de nuestras sociedades ha sido convencernos de que no existen las clases sociales. De que si tú ganas 1.300 euros o 1.400 euros al mes eres clase media. Y no, señor. Lamento darte la mala noticia de que no eres clase media. Estás a esto de la precariedad. Así que sería bueno que todos nos metiéramos, aclaráramos algunos tipos de conceptos sobre esto. Y sí, en mis novelas está presente la lucha de clases, porque no hay drama, porque no hay historia, porque no hay narración sin obstáculos. Y tristemente, espera, y acabo con una cosa. Claro que sí. Y tristemente, y aquí habla un poco el historiador, aparte del lector, los obstáculos a los seres humanos siempre se los han puesto otros seres humanos. Eso es así, eso es evidente, eso es evidente. Y de ahí, otro de los elementos que también está enormemente presente en tu última novela, en El asesino inconformista, ahora sí, lo muestro aquí, es la corrupción. Vamos a encontrarnos con Fortunato, que es un sicario, un asesino,
que mata solo y exclusivamente a políticos corruptos. Una de las características de la novela negra debería ser, o es, pues esa parte de crítica social. Y en esta novela, en El asesino inconformista, está enormemente presente, de la misma manera que está a lo largo de toda tu obra. Pero hay otro de los elementos que también hemos comentado antes, off the record, que es el amor. Aquí vamos a encontrar una historia de amor grandísima, muy protagonista a lo largo de toda la trama. Y quería preguntarte, Carlos, cómo de importante ha sido el amor a lo largo de tu vida, o de qué manera te ha podido inspirar para escribir una historia tan bonita como la que vamos a encontrar con Fortunato y Claudita. Bueno, no sé cuál es la importancia del amor en mi vida, pues supongo que la de la vida de cada persona. Yo creo que a todos nos salva el amor, nos salva para empezar de nosotros mismos, que es lo que le pasa a Fortunato con su amor con Claudita. Lo que sí pasa que en El asesino inconformista, el protagonista, Fortunato el asesino, que viene a ser un tipo que tiene mi edad, por si hay algún... 50 años me parece, ¿no? Un poco más joven, quizás. Bueno, es un poco más joven que yo, pero vamos, que tal y como está la judicatura de este país, si hay algún juez por aquí, lo primero aclarar que El asesino inconformista no es una incitación al asesinato, ¿eh? Ni un manual para asesinar a nadie. Vale, entonces, la historia de amor que hay, que recorre la novela, en efecto, es mi manera, responde a varias motivaciones. Una, déjame confesar los magos no debemos nunca... Los magos, los escritores nunca debemos confesar los trucos, pero tú cuando quieres hacer de el protagonista de tu novela sea un asesino, alguien que es objetivamente malvado, tienes que empezar a envolverlo en cosas que le hagan humano, que le hagan atractivo, para que el lector o la lectora le puedan acompañar hasta el final de la trama. Aquí el protagonista es el asesino. Aquí no aparecen policías. Y en esta época de policías patrióticas y cloacas y tal, se desliza o se muestra que si aparece la policía es para ayudar al asesino a cumplir sus encargos. Así que para mí era muy importante que fuera un personaje, primero, intelectualmente muy atractivo, creo que lo es. Lo es. Y segundo, un hombre profundamente enamorado de una mujer maravillosa, porque creo que eso le iba a acercar mucho al lector, a la lectora. El asesino inconformista es esta cosa que yo digo de que a mí me cuesta mucho escribir, con lo cual yo necesito sorprenderme con lo que escribo. Yo soy un pésimo lector de género. Suelo leer poco género puro. A mí me gustan mucho los libros. A mí en general me gusta todo lo mestizo. En el mundo, en la sociedad, en las comidas, en la música, en las personas y en los libros. Con lo cual me gusta mezclar cosas, géneros. Yo creo también que en nuestro país hay una confusión que tiene que ver con lo que hablábamos antes de cómo se venden los libros, la necesidad de etiquetar. En nuestro país se confunde mucho novela negra y novela policíaca, y no es lo mismo la novela negra que la policíaca. La novela policíaca gira en torno a la resolución de un crimen. La novela negra puede no tener incluso casi ningún crimen. La novela negra siempre es un retrato, es una foto de un momento social, ¿no? Y en ese sentido, El asesino inconformista es un retrato de unas décadas de corrupción en nuestra política. Es una novela, no es una novela policíaca, en el sentido de que en el primer párrafo de la primera página tú sabes que el protagonista es un asesino. Es cierto. A mediados de la segunda página ya sabes o intuyes a quién va a matar, quién es su próximo encargo. Y sus problemas no vienen, como digo, de que tenga que escapar de nadie que le persiga. Son problemas de mucha otra índole que como escritor solucionar, dotar de tensión a esa historia, pues también plantear un reto, porque no hay esa persecución policial, digamos. Dicho esto, sí es un libro sobre algo que yo siempre cuento lo mismo. Cuando yo he presentado esta novela, que ya he hecho bastantes presentaciones, o alguien se me ha acercado y me dice, ¿y tu novela de qué va? Yo siempre digo, es un asesino de políticos corruptos. La reacción inmediata de la gente es sonreír. Es hacer así. Esto, pasado la broma inicial, debería preocuparnos mucho. Esto lo que nos dice es que hay una percepción instalada en nuestra sociedad de que hay mucha gente corrupta. Y sobre todo, más importante, mucha gente impune.
Eso es. Exacto. No, no está castigada. Vamos a ver, a lo que yo voy. La corrupción no es inherente, o déjame decirlo de otra manera, la corrupción no es exclusiva de nosotros en los últimos años. Corrupción ha existido en la Atenas de Pericles, en la dinastía Ming, en las monarquías africanas, en todas las cortes europeas a lo largo de la historia, en Estados Unidos, donde hay un hombre en una posición de poder, hay alguien susceptible de corromperse. Lo que sí es muy peculiar de nuestro país en las últimas décadas es esa sensación de impunidad, esa sensación de que al corrupto aquí nunca le alcanza la justicia, o si le alcanza es muy tangencialmente, o entra un poquito en la cárcel y lo sueltan porque se está muriendo terminal, pero al rato lo ves zambulléndose desde un yate en el Mediterráneo o bailando sevillanas. Entonces, el asesino inconformista nace un poco de esto. Es algo tan sencillo y, si quieres, en el fondo tan ingenuo como un grito de rebeldía contra esto. Como generar un apocalipsis literario para los que no les alcanza el apocalipsis legal que les debería alcanzar. Y ese fue el origen de la historia, Carlos, el pensar en eso que te removía y tomarte una especie de justicia poética. Bueno, yo creo que la novela literaria, la buena literatura, siempre nace de varias preguntas. ¿Quién narra? ¿Qué narra? ¿Cuándo lo narra? ¿Para qué lo narra? ¿Nace de una inquietud? Sí, esta inquietud sobre un clima social que favorece y permite la impunidad de los corruptos está en el génesis de la novela. También hay otra cosa que ya he dicho varias veces y que vosotros reconoceréis de inmediato porque os pasará también cuando escribís, que es el gran privilegio del escritor, de la escritora, que es rellenar los espacios en blanco. Uh-huh. O sea, cuando en este país es Vox Populi, todos sabemos que solamente asociado a Gürtel hay como 14 muertes oportunas, suicidios, accidentes, casuales, pero siempre casuales 2 días antes de ir a declarar. Muertes naturales, que yo bromeo diciendo que es la menos natural de las muertes. O sea, es natural que tú te mueras y te apuñalan, te disparan o te atropellan con un coche. Pero lo que no es normal es morirte en un hotel de la carrera de San Jerónimo después de tomarte un gin tonic a un día de ir a la Audiencia Nacional. Entonces, esa realidad que nos llega parcial, ese relato fraccionado, incompleto, a los escritores, a las escritoras, nos genera el privilegio de rellenar los espacios en blanco. Entonces, yo viendo esas noticias en la tele me ponía a pensar y digo, bueno, esta gente, vamos a suponer que se los cargan. Hay alguien que se los carga. ¿Cómo sería ese tipo que se los carga? ¿Cómo sería la vida de un asesino que se dedica a cargarse a corruptos por encargo de otros corruptos? Entonces yo me puse a fabular y ahí surge Fortunato, ¿no? Y como quiero que sea un personaje atractivo y tenía muy claro, y esa es una opción fundamental en el arranque de cualquier escritura, de cualquier novela, ¿quién va a contar la historia? ¿Quién es el narrador de esto? Podría haber optado por un narrador omnisciente que sabía todo de todo el mundo, pero creo que funcionaba mucho mejor la primera persona. Es un asesino que en primera persona te cuenta lo que está haciendo y los recuerdos de la vida que le han llevado a hacer lo que hace, ¿no? Creo que eso le da fuerza a la voz del asesino. Y entonces me puse a fabular y creé este personaje que luego, claro, eso te demuestra que en el fondo los novelistas somos todos unos ingenuos, muy ingenuos, porque luego, claro, luego oyes las grabaciones del Villarejo y compañía y te das cuenta que es imposible que los que hay, si los hay, que seguro que los hay, sean como Fortunato, que es un tipo muy inteligente, tanto misántropo, muy culto, pero de conversación interesante. Porque claro, tú oyes las grabaciones que estamos todo el día escuchando y pues son grabaciones propias de gente pues bastante zafia, inculta seguro, posiblemente con un palillo en la boca y una copa de brandy y yo creo que Barón Dandy ya no usa nadie, pero vamos, seguro que apestan a Barón Dandy. Seguro que sí. Entonces, bueno, yo me inventé este tipo
que como digo es un sicario, también otro, como dicen los ingleses, save the cat, el salva al gato, que hace que tú empatices con el personaje negativo del asesino, es que es un asesino muy particular, no acepta encargos, no es uno de estos sicarios que tú puedes contratar en internet para librarte de tu pareja o de que ronca o de un socio en un negocio o del vecino que pone la música muy alta. No, él tiene una serie de, dentro de su psicopatía y de su chaladura, él tiene unos límites morales que le permiten aceptar solo determinados tipos de encargos, ¿no? Vamos a ir conociendo a Fortunato, como dices, con un discurso muy profundo, muy culto, muy inteligente, con unos saltos al pasado donde vamos a conocer algunas escenas de su juventud. Una de ellas que me llamó mucho la atención al principio, hay unas escenas en unas zarzas en las cuales yo me harté de reír. Y luego hay otra que me llamó mucho la algo atención. parecido, Copiani? No, yo no lo paso parecido, pero sí es cierto que Carlos describe muy bien esa manera de enseñar, de adiestrar un poco del ambiente militar, ¿no? Se llamaba del COE, ¿no? De las unidades especiales, de operaciones especiales, pues están en medio del campo, ¿no? En medio del bosque para adiestrarse, para curtirse. Y la verdad que lo disfruté mucho. Y otra de las escenas que también me llamó mucho la atención fue una en la que va con su padre y aparece pues un yonki con una navaja, ¿no? Como asaltarle y el padre sorprende, ¿no? Y defiende al hijo, defiende el honor creo que dice atrás, es rufián o algo así, algo parecido, ¿no? Y me ha parecido oír o escuchar de que está basado un poco en tu propia experiencia o que... Bueno, lo de las... Vamos a ver, hay mucho de mí en Fortunato. Entiendo que lo de las zarzas no, quiero pensar que no. No hemos explicado un poco lo de la zarza. La gente estará diciendo... La gente que lo lea, pues que saque sus conclusiones. Hay mucho de mí en varios capítulos. El del yonki, otra de las cosas que... o sea, yo antes te contaba, fuera de cámara, que esta novela, como yo necesito no repetirme con lo que escribo, es mi anti-Mongo Blanco. ¿A qué me refería con esto? A mí Mongo Blanco me llevó 5 años de trabajo, las 627 páginas de Mongo Blanco. Además, en 2 hemisferios perfectos. Fueron 2 años y medio de documentación. Como digo, soy licenciado en Historia, sé dónde buscar, sé dónde reunir cosas. Y 2 años y medio de articular esa documentación en una narrativa literaria. O sea que yo no quería escribir una monografía sobre la esclavitud para especialistas, sino una novela que la devorase el lector o la lectora y que le diera un viaje sensorial, emocional, moral y que le pusiera delante reflexiones, ¿no? sobre el ser humano. Creo que al final la literatura va de eso. Pero yo acabé tan exhausto de esto que dije, bueno, ahora, ¿qué es lo siguiente? Y yo tenía esa necesidad. Yo creo que a los escritores los temas nos eligen, en el sentido de que tú de repente hay una idea difusa en la cabeza que empieza a tomar forma y dices, corruptos, a estos tíos, ¿quién los matará? Y esto, el mundo en el que vivo, ¿qué ha pasado en este país en 50 años? ¿Cómo puedo...? Y entonces vas encontrando el hilo. Pero cuando digo que es mi antimongo blanco es porque yo me propuse, digo, voy a escribir una novela que pueda escribir desde el recuerdo, desde la imaginación absoluta, que no tenga que investigar absolutamente nada. O sea, que no tenga que acercarme a un libro, a una monografía, ni al Google, ni nada. Entonces, hay mucho de mí fabulado, fantaseado, ampliado, pero hay mucho de mí también en el personaje de ella, en Claudita, en la actriz. Hay mucho de... Perdona que te corte, hay un monólogo interior en el que ella, porque ella es actriz, está constantemente pensando, ¿cómo puedo ser mejor actriz? ¿Seré buena actriz? ¿Seré mala actriz? Y yo ahí llegué a pensar en la lectura, yo digo, bueno, yo creo que todo esto tiene que estar dentro de la cabeza de Carlos. Claro, por eso te digo, pero vamos a ver, es que yo creo que cuando escribimos con una ambición literaria, una ambición de cierta calidad en el retrato del ser humano, tú por fuerza siempre vas a tomar cosas exteriores a ti, lógicamente, pero tú por fuerza estás hablando del ser humano que mejor conoces, que eres tú mismo, o que mejor crees conocer. Sí, también. Al que más puedes querer y al que seguramente en algún momento de tu vida más has detestado, que es tú mismo. Entonces,
Yo estoy en todos los personajes de todas mis novelas, pero bueno, como decía, agotado de la hercúlea tarea de los 5 años de esto, dije, voy a escribir algo que lo pueda escribir, pero vamos, así, sentado en un café, no pienso tocar nada, cosas que me hayan pasado a mí o parecidas, o a gente muy cercana, y tal. Y entonces, efectivamente, salió El asesino inconformista, con una salvedad esto de no investigar. Y esto, tú sobre todo, Fopiani, ¿no? Que escribes mucho género negro. Me encontré con un problema. ¿Cuál? Que sí me obligó a investigar. Que es que yo, por mi otro oficio de actor, donde siempre interpreto señores muy malvados, yo he matado mucho en el cine y la televisión y todavía me han matado más. Pero enfrentado a escribir a este asesino, me di cuenta de que a mí siempre me han matado y yo he matado en la ficción de manera muy violenta. O sea, yo tengo la teoría muy clara de cómo matar, cómo disparar, cómo apuñalar, cómo estrangular, cómo quebrar cráneos y tráqueas. Fortunato más metódico. Claro, no, pero Fortunato es un asesino que no puede dejar una víctima, no puede dejar una escena del crimen sangrienta. Él tiene que dejar a alguien que parece que se ha muerto porque sí. Entonces no puede haber sangre, no puede haber ensañamiento, no puede haber violencia, no puede haber nada de esto. Y entonces yo me di cuenta de que yo no sé matar a nadie así. Entonces digo, ¿y esto dónde se buscarán estas cosas? Y entonces, ni corto ni perezoso, ahí sí entré en Google y puse asesinar con productos de farmacia. Bueno, sorprendentemente, hay un montón de cosas Madre mía. que todos tenemos en el botiquín. Y claro, como decía Paracelso, el veneno está en la dosis. O sea, pues cosas que todos... medicamentos, no vamos a ilustrar aquí. En grandes cantidades pueden ser claro, letales. en grandes cantidades y con determinadas patologías previas. En el libro lo explicas muy bien, ¿eh? O sea, que si alguien tiene ideas, que no vaya a Google, que lea el libro. Que lea el libro. Que me hizo mucha gracia porque en uno de estos clubs de lectura maravillosos que visitamos a veces, donde casi siempre además, cosa llamativa, son mayoritariamente mujeres, el 99% mujeres, una señora mediana edad, ya, pero ella muy entusiasta, le había encantado la novela. Y me dice así en una parte, me dice, Carlos, te traigo un regalo. Digo, ¿ah, sí? ¿Qué es? Dice, mira, es que yo soy enfermera, trabajo en el 12 de octubre. Toma, para ti. Y me di un bote del reloj que usa Fortunato. Madre mía. Y ahí lo tengo puesto al lado de la estatuilla del premio Dashiell Hammett de Gijón. Ahí lo tengo los dos. Eso fue la única investigación que hice. Entonces, sí, hay mucho de mí en exagerado, deformado, fabulado, por supuesto, en esta novela. Que, como digo, también surge de eso, de una reacción ante... Como bien has dicho antes, es una novela absolutamente distinta a Mongo Blanco. O sea, si no pusiera mi nombre en las dos portadas, podrían ser dos escritores distintos. A mí eso es algo que personalmente me gusta. Creo que es el tipo de escritura que a mí me interesa. No me interesa demasiado repetir fórmulas, me interesa investigar cosas. Ahora estoy terminando una novela donde a mí me gusta ponerme las cosas muy difíciles. Es completamente distinta a Mongo Blanco y al asesino inconformista, ¿no? ¿Has tenido que investigar en esta o qué? En esta sí, en esta vuelvo al mono de papeles y de libros. Sí. En esta vuelvo al pasado, a una parte de nuestro pasado, pero además he optado por un narrador que me pone las cosas muy difíciles, tremendamente original. Así que espero que le resulte original a quien lo lea. A mí me está divirtiendo. Claro que sí, claro que sí. A fin de cuentas, muchos de los lectores experimentados, que tenemos varias lecturas al año, lo que nos sorprende realmente es eso, es un narrador diferente, jugar con las estructuras y muchas veces, sin quererlo, eso es lo que nos roba más tiempo o sobre todo lo que nos da más dolores de cabeza. Sí, pero fíjate, y perdonad, es que sin embargo las editoriales e incluso muchos lectores lo que demandan es una y otra vez volver a remachar sobre la misma piedra, ¿no? Que son historias diferentes, pero que vayan de lo mismo, o sea, que los personajes sean parecidos, que las tramas sean, si son históricas, pues siempre históricas, etcétera. Lo que tú estás haciendo, Carlos, es que se sale completamente
Y es difícil, ¿eh?, llegar a triunfar en este mundo literario haciendo eso. Bueno, eso del triunfo es un concepto Hombre, tan bueno, sospechoso. en Gijón... Sí, bueno, la verdad es que sí, tengo a gala, sí, ¿por qué no? Vamos a decirlo, que yo soy, creo, el único escritor en todas las ediciones de la Semana Negra de Gijón que ha ganado el Espartaco a la mejor novela histórica y el Hammett a Exacto. la mejor novela negra. O sea, hay mucha gente que ha repetido premios, pero nunca ha ganado las dos categorías. Así que bueno, eso, mi mamá estaría muy orgullosa, así que para allá que va. Pero sí, yo creo que vivimos en una época, son opciones, vosotros escribís también, son opciones. Yo respeto mucho todo lo que yo me siento incapaz de hacer. Hay un tipo de escritura o de libros que para mí, pero también de películas y de productos culturales que tienen mucho más que ver con el entretenimiento, que es muy lícito, y con repetir fórmulas de éxito comprobado hasta que se agote ese éxito, que con investigar y meternos en lo incómodo. Yo leí una cosa que siempre cito en las entrevistas, porque es una frase de esas que me la grabé. Es una frase de Virginia Woolf que dice que las buenas novelas siempre tienen que buscarte las costuras. Yo eso lo hago extensible a cualquier artefacto cultural. Cultural de verdad, algo que vaya más allá del lícito entretenimiento que todos consumimos y que todos, yo como actor, yo pago mi alquiler y mi carrito de la compra con mi trabajo como actor. A veces trabajo en cosas que me gustan más, otras trabajo en cosas que digo, bueno, pues no pasará a la historia esto del séptimo arte, pero de eso como, digamos. No he conseguido comer de los libros. ¿Y qué te ofrece la literatura? ¿Por qué esa necesidad de escribir con las horas de sacrificio que eso exige y, como he dicho antes, con los dolores de cabeza que nos otorga muchas veces? ¿Por qué, Carlos, meterte en ese embrollo? Mira, es que ahora que estoy leyendo las memorias que son fascinantes de Rafael Chirves y que él hace una constante, él revisita constantemente sus motivaciones como escritor, siempre se pone en duda a sí mismo siendo el escritor que fue. Es un gran tratado sobre si alguien quiere comprender la mecánica del novelista, además, en concreto, y lo que debe ser una ambición hacia la literatura, hacia la buena literatura. Él explica, yo no elijo ser, yo no digo, no, voy a ponerme a escribir libros porque no, yo tengo una necesidad de expresar cosas. A mí cada libro me surge de una pregunta, de una inquietud. Entonces, por centrarnos en los últimos, que son los más conocidos, Mongo Blanco nace de la necesidad como ser humano de reflexionar sobre el mal, sobre quienes viven ejerciendo el mal absoluto y sobre quienes viven siendo víctimas de ese mal. Y todas las gradaciones intermedias. Para eso encontré un vehículo perfecto en el drama de la trata transatlántica de esclavos a las Antillas, de esclavos africanos a las Antillas. El asesino inconformista surge de la necesidad, quizás más pegada a la actualidad, de comprender mi sociedad, mi país. En un aspecto, arrancando con la excusa de un aspecto muy concreto, muy pegado a la actualidad, como es la corrupción y la impunidad de los corruptos. Pero luego también, de alguna manera, es una novela, para mí es una novela sobre la memoria. Es una novela sobre cómo recordamos. Es una novela sobre cómo nosotros nos decantamos en un ser humano determinado, mejor o peor, con aciertos y falabilidades o errores o pecados más o menos horribles, en función de quienes hemos sido y de quienes recordamos haber sido. Luis G. Martín, que es un magnífico novelista al que yo admiro, hizo una reseña muy bonita del asesino inconformista y como lo dijo él, yo me permito repetirlo, decía que en el asesino inconformista al menos hay 4 novelas y las 4 excelentes. ¿Es una novela negra? Sí, pero también es una novela sobre el padre, es una novela sobre la figura paterna, es una novela sobre la adolescencia y la infancia.
O sea, en definitiva es una novela sobre la familia. Es una novela social y es una novela de amor. Yo todavía creo que incluso encuentro alguna novela más dentro del asesino De inconformista. aventuras, ¿no? Podríamos decir, se visitan varios lugares, Nueva York, Bagdad, Sí, Marruecos, sí, y Zanzíbar. En Zanzíbar pasa también. un gran episodio del asesino inconformista que es mi particular homenaje a un escritor con el que ideológicamente no comparto nada, porque es un tipo absolutamente reaccionario, pero me parece un escritor muy interesante, que es Houellebecq, el francés. Entonces, por cómo disecciona lo peor del ser humano, lo abre así como en una mesa de disección y te lo muestra, ¿no? Entonces me permito bromear sobre eso con un grupo de turistas en en un viaje de todo incluido, que es un cosmos muy peculiar, ¿no? Entonces yo empiezo a escribir por eso, por la necesidad de comprender. Esto me lleva a otra reflexión que yo siempre procuro compartir, que es, yo entiendo que un buen escritor no es alguien que da respuestas. Eso es en todo caso debería ser un filósofo o un propagandista. Un escritor es alguien que siembra inquietudes, que siembra preguntas, que nos pone delante cosas que debe llevar a que nos cuestionemos a nosotros mismos y la sociedad en la que vivimos. En el caso del asesino conformista es muy obvio, además, porque a la gente le cae muy bien Fortunato. Entonces Cae yo bien, es que parto, cae bien, es un protagonista que cae bien, cae bien y dices, cae oye, bien, yo con este cae tío me bien. iría a tomarme unas Sí, cañas. sí, sí, sí. Pero entiendo que la mayoría de la gente, espero que como yo considero que la gente que lee es muy inteligente, se da cuenta, en un momento se parará, hará así con el libro y dirá, demonios, me está cayendo muy bien un asesino. Bueno, ¿qué hay en ese monstruo con lo que yo puedo empatizar? Una situación de injusticia social. O sea, a mí se me repite constantemente porque tengo tendencia a ello. No es premeditado, pero me pasa la figura del monstruo como protagonista. Ujú. Creo que es muy interesante, porque creo que el monstruo en las narrativas tiene una función muy clara, que es enfrentarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos posicionamos ante el monstruo? ¿Cómo nos posicionamos ante un negrero, que también era muy bueno en lo que hacía y que a su manera tenía sus justificaciones? ¿Cómo nos, cómo nos posicionamos ante un tipo que se dedica a algo objetivamente que está mal, ir matando gente por ahí? Recuerdo en Pedro Blanco que hay pasajes en los que siente como que está perdiendo la cordura, incluso, y ese monólogo interior también, Mm. que como bien dice, pues hace empatizar, ¿no? Con estos protagonistas que a priori son personas malvadas o que realizan acciones no muy recomendables. Y con Fortunato ocurre una cosa, y es que entre muchos de sus discursos, bueno, antes has comentado el tema de la memoria, él dice en varias ocasiones que no se hace trampa al solitario, y uno de sus discursos, en un par de ocasiones, también habla sobre las redes sociales o sobre esta era digital que nos envuelve en la Mm. actualidad, ¿no? Yo entiendo, he querido entender que dentro del discurso de Fortunato, que es un hombre totalmente analógico, en una época digital, está totalmente alejado de todo lo que sea digital o de las redes sociales, vamos a encontrar mucho de Carlos Bardem. Y aquí quería unir un poco, quería preguntarte qué futuros le augura al formato del libro, a la lectura en papel, después de ver cómo las nuevas generaciones, pues parece que sí son más partidarias de este mundo digital que nos envuelve y no tanto quizá por la lectura que en algunos momentos parece incluso que se le puede antojar incluso como aburridas, ¿no? Al estar acostumbrado a tanta interacción, ¿no? Con series, con las películas, con los videojuegos. ¿Qué futuro crees tú que tiene la industria del libro? En un corto, medio plazo, Mira, Venga, largo. que tenemos yo hace, que invertir en acciones. No sabemos dónde. Yo hace poco estuvo en mi casa aquí en Madrid una amiga maravillosa, que es Eugenia Rico, que es una magnífica novelista. Ujú, Ella vive en Venecia y estaba de paso por Madrid. ujú. Y tuvimos una especie de discusión, porque ella sí pensaba o era de la idea de que antes se leía más. Y entonces entramos en una discusión. Y entonces yo le dije una cosa que procuro que guíe mis pasos, siendo como soy analógico, o sea, nativo analógico y cada vez más analógico, intento ser más analógico. Pero hay que huir del pecado
de la nostalgia. La nostalgia es, por definición, el sentimiento más reaccionario que existe. Simplificando, todo lo que había cuando yo era joven es mejor que lo que hay ahora. Eso no es verdad. La humanidad, con todos sus errores, con todas las cosas tremendas que vemos y que nos desayunamos, porque vivimos en un mundo que ha espectacularizado la información, y entonces cuando tú tienes que hacer de la información un espectáculo, pues ¿de qué llenas las pantallas? De lo más terrible. Pero la humanidad nunca ha sido mejor que ha sido ahora. Nunca es mejor que hoy en día. ¿Que hay mucha gente que vive abducida por las redes sociales? Pues sí, pues yo supongo que en otras épocas vivirían abducidos por escupir huitos o por la peonza, no lo sé. Lo que yo le decía a Eugenia, le decía, no nos engañemos, la literatura siempre ha sido un entretenimiento minoritario. Vamos a ver, cuando se inventa en 1453, creo, la imprenta, bueno, el libro es un artículo de lujo. O sea, tú no eras un conde, un duque, un rey, no tenías libros. O sea, las horas del duque de Bercy y cosas de estas, pues, con libros, o los libros iluminados de la Edad Media, te quiero decir, eso era un artículo absolutamente de lujo. El 98% o el 96% de las personas no sabían leer. Llega la Ilustración, el siglo XVIII, se empieza a popularizar, la imprenta permite difundir cada vez de manera más barata conocimientos, las escenas de las revoluciones y la Ilustración, y bueno, sí crece el espacio lector, pero yo me gustaría, y además eso tiene que estar en Brodel o en algún historiador, pues el índice de alfabetización de Francia en 1789, ¿no? El año de estallido de la Revolución Francesa, no creo que superara el 20 y tantos % de la población. A lo mejor me equivoco, ¿eh? No tengo ese dato en la cabeza. ¿O cuál sería el índice de alfabetización en Castilla para esa época? Con lo cual, incluyendo en los alfabetizados los que sabían escribir su nombre, firmar y leer un texto breve, corto o escribirlo, no sé qué. O sea, no entremos en los que leían grandes tratados de teología o de filosofía. Luego aparece el siglo XIX. ¿Qué pasa en el siglo XIX? El siglo XIX es el siglo de la burguesía. Yo, que soy un loco de la gran novela francesa y rusa, o sea, yo creo que todo está en Dostoyevsky. Creía que ibas a decir que era un loco de la burguesía. No, de la burguesía sí, pues también, como buen burgués que me he convertido, pero te quiero decir, ¿por qué las grandes novelas del XIX son novelas tan extensas? Porque están pensadas para el entretenimiento de una clase social que tenía tiempo para leer. En los pueblos de Castilla, en los pueblos de Aragón, en los pueblos de Andalucía, en 1880, ¿se leían muchos libros? No lo creo. Se leería más en las ciudades, y no creo que todo el mundo leyera los episodios nacionales de Galdós con fruición. La lectura, por definición, la cultura, por definición, ha sido siempre una actividad minoritaria. Que, afortunadamente, hay gente que a lo largo de todas las épocas se empeña en ensanchar, se empeña en hacer más accesible a todo el mundo. Yo no creo que ahora se lea menos que antes. Y es más, y esto me consta, y os constará a vosotros como escritores, durante la pandemia de todas las industrias culturales, la que menos sufrió fueron las librerías. E incluso se dice que ganó durante un tiempo que parece que se vendían más libros. Se vendían más libros. Quiero decir que evidentemente vivimos en un mundo audiovisual. Los soportes tecnológicos conducen hacia lo audiovisual. ¿Se lee ahora mucho menos que antes? Yo no lo creo. Me gustaría, si hay alguien que tenga las cifras, que las comparta. No creo que sea así. Yo creo que a veces idealizamos cosas que pensamos que fueron maravillosas en otras épocas y que, bueno, claro, es que en la época de Flaubert todo el mundo iba con un libro debajo del brazo. Pues no, señor, no es verdad. En la época de Flaubert pues leerían a lo mejor el 20% de las personas. Leerían algún libro a lo largo de su vida. Yo creo... Con esto, perdona, con esto acabo y digo,
yo le auguro una gran salud a los libros. Eso es bueno. En el sentido, no, en el sentido de que el ser humano no puede vivir sin narración. La narración nos ordena, no podemos vivir sin historias. Siempre va a haber alguien con ganas de que le cuenten una historia y alguien con ganas de contársela. Yo sí, me gustaría pensar eso también, la verdad, ojalá fuese así y el formato papel, el libro, la lectura nunca se perdiese, ¿no? Sí. Ana, me vas a decir que chat, lo claro. sé lo que me vas a decir, pero es que con Carlos podríamos estar charlando durante horas y horas, porque la verdad que es un gusto poder escuchar. Podemos hacer un segundo episodio. Sí. Bueno, yo me lo estoy pasando muy bien. La verdad si la gente aguanta mi chapa, yo encantado. Sí, hombre, claro que sí, estamos aquí encantados. Que no se os quejéis mucho. Y aquí en el chat también, porque me han dejado un par de preguntas. Lola Molinera, que nos sigue todas las entrevistas, así que desde aquí te mandamos un saludo, Lola. Nos hace una pregunta que yo creo que no te va a dar cosa responderla, pero es un poco... Ahora la vas a ver. ¿Qué relación hay entre los premios literarios y la lucha de clases? ¿Creéis que los premios importantes son limpios y accesibles para escritores no consagrados? ¡Wow! ¡Qué pedazo de melón! No, absolutamente no. O sea, absolutamente no son accesibles para los... No, ni son limpios. No. Vamos a ver. No. ¿Sabes? Yo lo explico los grandes. Lo explico muy... No, los grandes no. Vamos, los grandes, el planeta ya sabemos que no. Vamos a ver. Los premios literarios yo diferenciaría en dos tipos de premios literarios. Uno, los que conceden, por ejemplo, festivales literarios, que no tienen un interés mayor que otro en una editorial u otra, y los premios que convocan las editoriales. Los premios que convocan las editoriales se dan de antemano, por encargo, dicen, este año lo va a ganar fulana tal o fulano tal cual, que nos vende muy bien y nos va a vender mejor. Le avisan con tiempo, le dicen, fulano, necesitamos una novela para tal día, y fulano se la escribe. Y entonces el premio, la dotación de ese premio no es más que un anticipo sobre las ventas de ese libro. Dice, no, toma, aquí tienes tu cheque de ganador del premio. Bueno, este es el anticipo por todo lo que hemos calculado que vas a vender de esta novela. Con lo cual, evidentemente, eso nunca lo va a ganar ni un primerizo, ni una primeriza, claro, ni nadie que no tenga un historial de ventas muy importante y que no sea un valor comercial seguro para la editorial que convoca el premio. Sí. Otra cosa, insisto, es si a ti en un festival, un jurado compuesto por escritores te da un premio, pues a mí me gustaría pensar que esos premios son más, desde luego, mucho más, tienen mucho más que ver con la calidad de la gente que se presenta. A mí lo que me da es todo el tema este de los premios literarios que convocan editoriales, o sea, todo me parece bien, salvo que muchas veces se juega con la ilusión de la gente que se presenta, ¿no? Ahí sí que no sé hasta qué, o sea, gente que, bueno, presenta su novela, sabes que tienes que estar unos meses sin poder moverla, que, no sé, ahí tengo yo mis dudas morales. Bueno, a mí cada uno cree en sus seres imaginarios favoritos, ¿no? O sea, se han presentado 2.500 manuscritos al planeta. Bueno, como si hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en Darth Vader y en la religión Jedi. Hay gente que cree en que puede ganar el planeta. Bueno, pues estupendo. Mira, Resiliente, que es otra espectadora que nos sigue en todos los directos, cuando antes comentaba que a ver si aguantan mi chapa, dice, chapa, si no tienes absortos. Y ya lo comentaba yo al comienzo del directo. Eubercan pregunta, ¿de esa novela que dice que estás escribiendo, puedes adelantar algo, aunque solo sea un detalle? Que tiene mucha documentación. Mira mi cara, Ubercamp. No puedo. No puedo, pero si te gusta cómo escribo o has tenido oportunidad de leer algo de lo que escribo, creo que te va a sorprender. Muy bien, seguro que sí. Y por último, Fati Patati pregunta, me ha parecido ver a través de las redes sociales que también le pegas al boxeo, ¿no?
Yo entrené muchos, cuando digo muchos son Ah, 20, sí. 20 y tantos años de boxeo, sí señor. Y Sí, he visto por ahí tengo que mira la envergadura que tengo, hay que oh, meterse en esta guardia. un tío grande. Sí, y la verdad, bueno, yo tengo una novela escrita que Sí. se llama Lacra enamorado, que está escrita, ambientada en el mundo del boxeo en España, en el mundo del boxeo, del neonazismo, y que donde yo vierto mi pasión por un deporte del cual entiendo todas las críticas. Nunca haré yo proselitismo en pro de que nadie se suba a un ring, pero yo le encuentro una tragedia, una dramaturgia muy evidente a un combate de boxeo. Hay gente que a veces me lo quiere equiparar a las corridas de toros. No creo que tenga nada que ver una cosa con la otra, No, ¿no? cuando hablan, no, es una cosa violenta, bueno, pero y tal, porque yo soy muy crítico con los toros. Sí, hombre, claro. Bueno, y el boxeo, digo, bueno, pues vamos a ver, tú el boxeo son dos señores que pesan lo mismo, porque tienen que pesar lo mismo, que se les presupone la misma inteligencia o parecida preparación, y que deciden subirse los dos ahí. Al toro no le pregunta a nadie si quiere ir a la plaza a que le claven cosas, ¿no? Exacto. Y es un duelo desigual entre un animal al que se le ha construido interesadamente una leyenda de fiereza y que es un herbívoro, no lo olvidemos. Un señor que si no le hacen nada, pues tú puedes pasearte al lado de un toro que no te va a hacer nada. Que no va a ocurrir nada. Entonces, bueno, siempre me gusta hacer ese distingo, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, recomiéndanos un libro. Mira, lo he mencionado antes Sí. y lo tengo aquí a mano y os lo recomiendo muchísimo a todos los que os guste la novela, la literatura, el pensamiento en general. Los diarios, de Rafael Chirves. Es fascinante, si te interesa además los entresijos del oficio del novelista en concreto, es un libro río, él discurre, piensa con mucha inteligencia sobre 1000 temas diversos, pero en concreto hay muchísimas páginas dedicadas a las inquietudes, a las angustias y al oficio del que escribe, ¿no? Queda apuntado, Carlos, lo leeremos más pronto que tarde. Y bueno, el próximo jueves 24 de noviembre, Ana, tenemos a una invitada de Infarto, así que nada, nos vemos muy pronto, ¿no? Sí, sí, bueno, no podemos anticipar. Mira mi cara, como decía Carlos, no podemos anticipar nada más. Pero bueno, ha sido un placer, de verdad, Carlos. Un Hemos gustazo. disfrutado y aparte recomendamos tus novelas porque son entretenidas y porque hacen reflexionar. Y además porque tienen calidad literaria, que yo son las 3 puntales por los que defino cuando una novela es buena. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer. Y cuando queráis, un segundo round, pues nada. Claro que sí. Queda pendiente el neonazismo, que de eso yo creo que podemos hablar otra hora. Así que... Pues sí, seguro. Ahí lo Hasta luego. dejamos. Un abrazo muy Adiós. fuerte. Esto es Prisioneros de Zenda.